agradezco mucho esta oportunidad de estar con todos ustedes, de poder hablar y de poder discutir. Y voy a hacer un tipo de intervención que me permita discutir con ustedes, es decir, me permita que haya debate, que haya discusión, porque lo que vamos a plantear es un desafío político e ideológico también para la propia Izquierda Unida, también para los hombres y mujeres de Izquierda Unida y más allá para los hombres y mujeres que siguen teniendo un proyecto de emancipación social. Voy a intentar no superar demasiado la media hora, como he dicho, para que podamos discutir. Prefiero expresar alguna idea esquemáticamente y por tanto sin matices, pero intentando sobre todo que se vea la radicalidad de la propuesta que estamos empezando a discutir y que juntos podamos alumbrar un camino que es un camino, como he dicho antes, que es un reto extremadamente profundo. Que desde Izquierda Unida hablemos de revolución democrática y social no deja de ser algo nuevo. Hemos llegado a unos niveles en este país que ya los únicos que hablan de revolución es la derecha o la extrema derecha. De nuestro léxico político ha desaparecido prácticamente durante años la misma idea de un cambio fundamental. Y yo creo que es muy importante, por eso, este tipo de debate que estamos haciendo. Hubiese sido muy fácil coger un documento, aprobarlo en un Consejo Federal y bueno, hasta el próximo documento, ¿no? Esto lo estamos haciendo intentando concitar el consenso, el acuerdo, el apoyo de la mayoría de la organización de una manera consciente. Porque esto implica y tiene consecuencias políticas de larguísimo alcance. Y por tanto se trata de una revolución democrática. Yo acabo de sacar un libro que se llama De la crisis a la revolución democrática, donde intento explicar eso con algún detalle. Quizá en este modo un tanto esquemático de explicar las cosas, en esta media hora, deberíamos de empezar por el principio, ¿no? Una de las características de lo que ha sido históricamente el marxismo es esta idea de conocer el mundo para cambiarlo. O sea, el marxismo siempre tenía un elemento muy singular, que es: para cambiar el mundo hay que conocerlo, y para conocer el mundo hace falta conocer sus tendencias básicas. Yo siento que eso, en estos últimos años, eso de conocer el mundo se lo ha hecho muy lejano y confuso. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que no somos capaces de analizar las tendencias de fondo que explican, por ejemplo, el 26% de paro que hay en España y en Grecia, y el 7-8% de paro que hay en Alemania y en otros países de Europa. Eso no son cuestiones que tengan que ver con una idiosincrasia peculiar del pueblo español, o como suele decir la propaganda a lo Merkel, que es que nos gusta tirarnos a la Bartola y dedicarnos a vivir bien de sol en sol, que no es el caso de ustedes, pero yo que soy andaluz les puedo decir que allí hay sol y sol de muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué quiero decir con ello?
que no se trata de algo biológico o de un biotipo específico que somos los españoles y las españolas, en el supuesto que los españoles y las españolas existan, cosa que todavía hay dudas al respecto. Yo creo que la primera cosa que deberíamos de entender es que estamos ante una crisis extremadamente profunda del capitalismo. Eso ha sido eliminado de la conciencia del movimiento obrero. Uno de los elementos fundamentales que explican este bloqueo subjetivo que tiene la transformación social en países como España es que una parte sustancial del movimiento obrero ha perdido la idea de que el capitalismo es de suyo que funcione con crisis. Y que esta crisis no es una crisis normal del capitalismo, es una crisis estructural, básica, que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Y que por tanto el mundo que conocimos apenas hace 5 años no solo no volverá, sino el riesgo que tenemos es que el mundo empeore y la situación de los trabajadores y trabajadoras empeore aún más. Esa sería la primera constatación. Es decir, estamos en una crisis no menor del capitalismo, una crisis estructural que nos va a acompañar mucho tiempo. La segunda cuestión que debería preocuparnos también es que detrás de esta crisis hay un enorme conflicto geopolítico. Es decir, el segundo rasgo es que, como he escrito antes de ayer en un artículo que aparecerá pronto, la globalización se terminó y que hoy emerge un nuevo tipo de mundo. Es decir, hay una gran potencia que es la que defendió para protegerse y auparse hegemónicamente, que es Estados Unidos, creó el proyecto político de la globalización y ese proyecto político ha entrado en crisis en el momento en que el dominio y la hegemonía de Estados Unidos han entrado en crisis. Ese sería el segundo elemento que convendría analizar. Y que al lado de Estados Unidos han reaparecido viejas potencias. Estoy hablando de una Europa básicamente alemana, estamos hablando de China, estamos hablando de la India, estamos hablando de Rusia, que le disputan la hegemonía al poder omnímodo y único que hasta el presente tenía Estados Unidos. O sea, sin esta crisis geopolítica, sin esta, como yo llamo, sin esta gran transición geopolítica que estamos viviendo, no se entiende lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Ucrania, lo que acaba de pasar en Ucrania, por cierto, lo que seguirá pasando en Ucrania, o por ejemplo, los derroteros del conflicto de Siria o de la intervención, entre comillas, francesa-británica en Libia, por ejemplo. Es decir, estamos en una gran transición donde se está produciendo algo que la llamada globalización quería evitar y que es el punto central desde el año 89 de la geopolítica norteamericana, que es que nunca surja una potencia capaz de hacerle sombra a Estados Unidos. Y hoy, ese mundo que apenas emergió en el 89, 20 años después, es un mundo que se abre y el aspecto más significativo es que se está produciendo una gigantesca redistribución del poder mundial que ya no tiene omnímoda ni unilateralmente Estados Unidos.
Cualquiera que vea las relaciones económicas entre China y Estados Unidos, verán con toda facilidad cómo ambos países están aparentemente casados en un matrimonio que consiste en que China le vende a Estados Unidos una gran parte de su producción y a cambio de eso China financia a Estados Unidos para que compre esa producción. Esa paradoja no expresa nada más que el poder de Estados Unidos ya no es el poder que era. Y hoy Estados Unidos es un gigantesco parásito que necesita cada día drenar el ahorro del mundo para permitirse eso que llaman ellos el modo de vida norteamericano. Donde el gran poder que sigue teniendo Estados Unidos es fundamentalmente el séptimo de caballería, su inmenso y omnímodo poder militar, científico e industrial, conectado con lo que yo llamo el complejo mediático comunicacional, que es un arma, como se ve, enorme de guerra y que se usa la comunicación como instrumento de guerra. Hay un tercer elemento en esta globalidad que estamos discutiendo, que es la crisis ecológico-social del planeta. No voy a entrar mucho en eso ya se hemos discutido, pero lo que quiero decirles son dos cosas. Uno, que unido a los otros dos datos que acabo de decirles, todos los problemas ecológicos sociales son político-militares. Todos son político-militares. Y unos recursos escasos, que por cierto están en el sur del mundo y específicamente en América Latina, es siempre un elemento fundamental que, al menos según un prestigioso análisis, desde el año 1985 la humanidad está consumiendo mucho más de lo que la Tierra es capaz de reproducir en su propia lógica interna y en su propio equilibrio interno. Desde el año 1985 consumimos más de lo que la Tierra es capaz de producir y admitir de nosotros. Lo voy a dejar ahí en esos tres aspectos. Esos tres aspectos, ¿qué nos dicen? Esos tres aspectos lo que nos dicen es que vivimos una profunda crisis civilizatoria. Es todo una entera civilización lo que se encuentra hoy en crisis y que obliga a las fuerzas que seguimos estando por la emancipación social, en el fondo las fuerzas que defendemos la vida, nos obliga a tener un proyecto de alternativa al modo de vivir y producir predominante en la sociedad capitalista actual. Yo creo que ese es el marco donde tenemos que situarnos. Y yo creo que sin entender este marco, que ha cambiado enormemente nuestras percepciones sociales y que la va a cambiar más, no entenderemos lo que nos está pasando. Hay una segunda cuestión mucho más cercana a nosotros. La primera cuestión, cuando se habla de España, da casi vergüenza hablar de España, cuando se habla de España es una cuestión que se debe de saber bien porque oculta todos los debates políticos del país y nadie habla de ello. Es que España, en puridad, en esencia, no es un país independiente y soberano. España es una región económica de una Europa hegemonizada por Alemania. Si no entendemos esto, no entenderemos tampoco casi nada de lo que nos pasa. Repito, España
no es un país soberano. Su constitución no es ya nada. La Constitución del 78 está liquidada, pero no liquidada por nosotros, por la izquierda y por el movimiento obrero impetuoso que quiere un cambio de régimen, no. La Constitución del 78 está liquidada por los poderes económicos y los poderes fácticos. Que ya la Constitución del 78 les parece ya un corsé demasiado fuerte para el tipo de capitalismo que está emergiendo tras la crisis. Repito, está emergiendo un tipo de capitalismo que ya no necesita el Estado social, no necesita los sindicatos, no necesita un Estado redistributivo. Es un tipo de Estado funcional a los intereses que hoy dominan en el centro que nos controla y nos determina, que es la Unión Europea. Pongo un ejemplo para que ustedes me entiendan. De nada sirve decir, como decía ayer Rubalcaba en el debate frente a Rajoy, yo lo haría mejor que usted y no sería tan cruel con los trabajadores. Usted es muy cruel. Claro, eso lo resolvió Rajoy en 2 minutos, pero si todo esto empezó con ustedes y ustedes han hecho la mayor agresión que se conoce al Estado social y a los derechos de los trabajadores en el país, ¿qué me cuentan ustedes? Pero es que hay algo mucho más importante, y ahora toca hablar, y le hablarán de Europa, de otra Europa, de una Europa contra la austeridad. Pero miren ustedes, el verdadero programa oculto del PSOE y del PP son los tratados de la Unión Europea. Es decir, cuando tú aceptas el Tratado de Lisboa, cuando tú aceptas el Tratado de Estabilidad y Gobernanza de la Unión Europea, que es ya legal en España desde el año 2012, y cuando tú aceptas el tratado que instituye el mecanismo de estabilidad también desde 2012, tú ya te impides y te inhabilitas para hacer no una política socialista, sino una política reformista y socialdemócrata. Eso es lo que no se quiere entender y que los ciudadanos españoles no han querido entender hasta que no llegó la crisis. Acordaros bien algunos de ustedes de que los pasó con Maastricht, ¿verdad? Cuando desde dentro y fuera de Izquierda Unida se dinamitó a la dirección de Julio Anguita, siempre con la ayuda calurosa de nuestros hermanos sindicatos de clase, cuando se dinamitó a Julio Anguita y a la dirección, el debate de fondo fue Maastricht. Y miren ustedes, ¿cómo se lo explico? Más allá de los tecnicismos, estas cosas son fáciles de explicar. Si nosotros aceptábamos Maastricht, nos inhabilitábamos para hacer política de izquierda. Punto. Eso fue el debate real. Nos dijeron que era mentira y que era una ensoñación de viejos carpetobetónicos comunistas zorrocotrocos, prosoviéticos. Eso fue lo mínimo que un señor que hoy debe de ser presidente del PSOE de Cantabria nos decía en aquella época, cuando gloriosamente nos representaba en Cantabria. Bueno, qué pena, 20 años después tenemos que venir a decir de aquellos polvos, esto es loco. Pero es más, Maastricht, después del Tratado de Lisboa y de los 2 tratados que le acabo a ustedes de decir, ¿cómo digo yo? Un poema. Esto es ya literatura dura y
porno dura, además. Lo que estamos es ante la constitucionalización de las políticas neoliberales como la única posible. Por eso, cuando el PSOE y el PP aprueban estos tratados, nunca lo hacen solo. Tienen a Convergencia y Unión y al PNV. Entonces, fijaros qué paradoja hay en este debate tan duro que se vive en algunos sitios como en Euskadi y en Cataluña sobre el derecho a decidir. Lo mínimo que a mí se me ocurre es que es un debate sobre base falsa. Pregunto, ¿la soberanía del pueblo español reside en España? ¿En Madrid? ¿Madrid no es Roma? ¿Qué Madrid? ¿Dónde está Madrid? ¿Quién es Madrid? Cuando dicen, y sale 1 millón de personas a la calle, Cataluña, nuevo Estado de Europa, libre de Europa. ¿De la Europa de la alemana? ¿De la Europa de los recortes? ¿De la Europa de Maastricht? ¿De qué Europa estamos diciendo? El culpable de los recortes es Mariano Rajoy, que es un pereque de los poderes europeos dirigidos por Alemania, y que a la hora de la verdad siempre están de acuerdo, haciendo la misma política. Luego este debate esconde una trampa fundamental, que es que ninguno se enfrenta con seriedad, rigor y firmeza al tipo de Europa que se está construyendo y, lo que es mucho más grave, al tipo de capitalismo que se está construyendo, que es un capitalismo estructuralmente incompatible con los derechos humanos de las personas. Fijaros lo que estoy diciendo, parezco al Papa Francisco, pero repito, el capitalismo que está emergiendo de la crisis es un capitalismo salvaje, es un capitalismo cruel, no las políticas que hace Rajoy, es el tipo de capitalismo que está surgiendo y que, como vemos cada día, es un capitalismo organizado en torno a una oligarquía financiera e inmobiliaria que es la que dirige los destinos del país. Para resumir, y un punto y aparte, la famosa carta de Trichet. Yo soy investigador de esa carta. Ahora el compañero y amado presidente Zapatero, que Dios tenga en su gloria y que le concede toda la vida posible, si hubiese un gobierno serio estaría en la cárcel, pero punto y aparte, lo dejo ahí. Simplemente lo que a mí se me ocurre hacer con él. Pero por una cosa quería decirle, que es muy simple de decir, que lo acaba de sacar en su libro. Nos acabamos de enterar de la famosa carta de Trichet. Y dirán ustedes, ¿y esta carta? Bueno, una cosa muy simple. Era un 4 de agosto, nuestro amado presidente Zapatero estaba a punto de cumplir años, qué pena que cumpliera ese año también, y nuestro amado Zapatero estaba esperando una carta. La carta se la escribió Trichet y la firmó de adjunto Mazo Fernández Ordóñez. Mazo, como dicen en los mentideros madrileños. Trichet y Mazo son socialistas con carnet. No van a gustar a pensar que son demócratas cristianos, tecnócratas de la democracia cristiana bávara o suiza. No, no. Socialistas con carne, los dos. Y con amplia responsabilidad. Estaba muy acojonado con la carta. ¿Y la carta? ¿Qué vino a decir la carta? O haces lo que yo te diga o hundimos la economía española.
Zapatero, en su prodigioso libro de memoria, digo prodigioso porque es una novela de aventura, de aventura en una habitación, cosa que tiene más mérito, es casi onanismo. El camarada, compañero y amado presidente nunca hizo mención a esa carta. Rajoy se lo pidió. Izquierda Unida ampliamente le pedimos: oye, ¿tú has recibido una cartita, guapo? Nada. La recibió también el compañero Berlusconi, otro gran político italiano y europeo. Pero este, que es algo más listo y que tiene más luces que el compañero Zapatero, lo que hizo fue filtrarlo a los medios de comunicación, con tal que llegó la filtró. Fijaros bien, la carta del camarada Berlusconi la firmaron Trichet y el presidente a la sazón del Banco de Italia, Mario Draghi. Este compañero era un hombre de Goldman Sachs, que es uno de los bancos de negocios que están detrás seguramente de esta y de la próxima crisis financiera que vamos a tener. Goldman Sachs. Draghi. Qué casualidad que Draghi fue el sustituto de Trichet. En ese momento, otra de las grandes mentes que iluminan la izquierda, en este caso griega, Papandreou, tuvo una ocurrencia. Y es una ocurrencia que el pobre le costó carísimo. Se le ocurrió decir que iba a someter el programa de ajuste a un referéndum. Duró 24 horas de presidente. Bueno, fue tal crisis que el euro estuvo a punto de estallar en 1000 pedazos simplemente porque este hombre quería someter a referéndum en un país tan pequeñito como Grecia las medidas de ajuste que simplemente liquidaban al país. Hubo un golpe de Estado en ese país y pusieron de presidente a un tal Papademos. Gran compañero, otro gran compañero, era el antiguo director del Banco de Grecia, el mismo director que a su vez era de Goldman Sachs, y fue que era de Goldman Sachs cuando era director el que negoció con la Unión Europea el ingreso falsario en la moneda única. ¿Por qué? Porque engañaron en las cuentas. El que engañó en las cuentas es el mismo que presidía el gobierno griego y el que hizo todo el ajuste que ha llevado a la ruina a ese bello y lindo país. Un hombre también de Goldman Sachs. En Italia, un excomunista devenido presidente de Italia, llamado Giorgio Napolitano, hace otro golpe palaciego, muy de los Borgia y de los Medici, y liquida al compañero Berlusconi. Porque en Italia, desde el momento que liquidan a Berlusconi, ha habido varios gobiernos, ninguno ha pasado por la urna. Hay una especie de salpullido terrorífico y terrorista que hace que cualquier decisión de la Unión Europea no se pueda revalidar en las urnas. Bueno, ¡qué curiosidad! Pusieron a Mario Monti, otro hombre de Goldman Sachs, al frente del gobierno italiano, que fue el que hizo la política real. Cuento esto no para el detalle de mi profunda sabiduría sobre los arcanos del poder o las cloacas de la finanza, sino para demostrarles a ustedes de que en un momento de nuestra historia no han dado un golpe de Estado que no hemos interpretado como golpe de Estado. Se podría decir que la finanza es la continuación de la guerra por otro medio. Y en esos momentos cruciales que vivimos dramáticamente en los países del sur de Europa, los poderes económicos unidos en torno a Alemania dieron un golpe de Estado
para liquidar la autonomía política y económica y social, sobre todo de los países del sur de Europa. Y eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque la crisis no es un apagarse la luz a la espera de que la luz llegue. La crisis es una profunda transformación. Lo que está haciendo Rajoy, lo que hizo antes Zapatero, es la concreción de un conjunto de políticas que convierten al Estado español y a su sistema productivo en una zona subdesarrollada y dependiente de los centros hegemónicos anudados en torno a Alemania. El dato que siempre desaparece de nuestro análisis, y ayer tampoco apareció, fue que lo hemos ido convirtiendo en una periferia de un núcleo central en torno a Alemania que nos está determinando una estructura productiva donde este país está siendo especializado en una serie de actividades económicas que nos mantendrán duraderamente en el subdesarrollo. Lo voy a decir de otra manera. ¿Para qué hace falta en España industria si ya Alemania produce por nosotros? Y más barato que nosotros. O sea, si este país no tiene industrialización ni se va a reindustrializar, porque ya hay alguien que se ha especializado en eso y lo hace mejor que tú, y a su vez lo único que realmente somos competitivos es en la industria turística y el a ver si somos capaces de nuevo de relanzar la burbuja inmobiliaria, si encima la agricultura es residual y cada vez va a incorporar a menos gente a la producción, ¿cuál es el futuro productivo de este país en esta Europa dirigida por Alemania? Ese es el problema de fondo. Para que eso no lo podamos tragar, tenemos que tener una democracia limitada y oligárquica. Es decir, una democracia donde tú no puedas elegir política que no sea la que los poderes fácticos que te acaban de dar un golpe de Estado te imponen. Y eso mismo que estoy diciendo y que parece algo radical es lo que ven los españoles y las españolas todos los días. Por eso, cuando se hacen encuestas solventes y además se van siguiendo, nos damos cuenta de tres cosas muy importantes. La primera es que este era el país más europeísta de la Unión Europea. Hoy es seguramente el país menos europeísta de la Unión Europea. Aquí, en el famoso referéndum sobre el nonato tratado de la Unión Europea, los que estábamos en contra apenas sacamos un 20%. Hoy, si hubiese un referéndum, seguramente la mayoría de los españoles se plantearían o salirse de la Unión Europea o renegociar nuestro papel en la Unión Europea. La segunda cuestión que piensan todos los españolitos y españolitas, de derecha, de centro, de izquierda, es que esto es una crisis provocada por los poderes económicos, no por la gente. La gente identifica a la perfección que esta crisis tiene nombre y tiene cara. Y alguno ha hecho de esa cara un botín que sigue siendo su botín. La gente lo sabe perfectamente quién son los culpables de la crisis. Y hay un tercer elemento clave de esto, y ya estoy en la fase final de mi intervención.
que es que nada de esto se puede hacer sin la complicidad, el patrocinio y el compromiso de la clase política bipartidista que manda en el país. La gente no es tonta. Otra cosa es que crea factible o no una alternativa, que es de lo que va esto que tienen ustedes en el Estado, que es demostrar que es posible una alternativa. Pero la gente perfectamente identifica quién son los causantes del problema. Otra cosa es que se resignen, otra es que consideran que no hay nada que hacer y que no merece la pena luchar porque ya hemos perdido antes de dar la batalla. Y la gente sabe perfectamente que sin la complicidad del PSOE y del PP, nada de esto. Y la gente sabe perfectamente, menos en Cataluña y en el País Vasco, que nada de esto se podría haber hecho sin la complicidad de Convergencia y Unión y la complicidad del PNV. Nada se podría haber hecho. Todas esas son las fuerzas fundamentales del régimen. Todas son las fuerzas fundamentales del régimen. Son las que han gobernado, las que han pactado, las que han organizado. Simplemente que hoy estamos ante la crisis de un régimen y toca hoy jugar las cartas de nuevo, porque estamos en un proceso constituyente. Decía que iba a terminar y termino con lo siguiente. Yo creo que no habrá mucha diferencia en nosotros sobre que vivimos una crisis de régimen. Otra cosa es cómo discurre esta crisis de régimen. Pero todos rápidamente entendemos que las bases que hicieron posible la transición y la Constitución del 68 ya no existen, ya no están vigentes. Y que de eso la culpa fue que consideran que esa fase ya se terminó. Luego, ¿dónde estamos, compañeros y compañeras? ¿Dónde estamos? ¿En qué disyuntiva estamos como españolitos o españolitas, como trabajadores, como ciudadanos y ciudadanas? ¿En qué coyuntura? ¿Se está produciendo ante nuestros ojos la transición hacia otro régimen político sin nosotros? No sé si entendéis lo que quiero decir. Es decir, está cambiando sustancialmente el régimen político anterior hacia otro régimen peor sin el concurso de los ciudadanos y ciudadanas. Sí, nos está expropiando la madre de todos los derechos humanos y fundamentales. ¿Y saben ustedes cuál es? El poder soberano. Somos nosotros el soberano. Aún hoy van ustedes por la calle y preguntan ¿quién es el soberano del Estado español? Y dirán, el borracho ese que tenemos de rey. Y nadie se le ocurría decir que ese borracho cazador de alemana y de elefante, ese borracho, nadie puede decir que ese borracho es un funcionario nuestro. Es un mandado. Nos están expropiando lo más fundamental, que es el poder soberano, el poder constituyente. Por eso, lo que hay ahora mismo en España es muy parecido a lo que había en la transición. Una lucha entre dos proyectos. Uno, aún no visible en su globalidad, pero perceptible en sus efectos, y otro que queremos que emerja. A uno le llamaremos enésima restauración borbónica
y a otro le llamaremos ruptura democrática. Lo que hay en este momento, sin que la gente lo sepa, es una batalla que se ve hasta en los convenios colectivos, o sea, la tendencia a que desaparezcan los convenios colectivos, no es diferente a esta batalla restauradora, es parte de esa batalla. ¿Qué proyecto lo estamos encontrando enfrente? Un proyecto que pretende, bajo la idea de que este rey se morirá o lo retirarán, un nuevo proyecto en torno al Principito y en torno a realizar una serie de reformas en la Constitución que consoliden la nueva realidad económica y social dominante del país. Una Constitución, un régimen, no es nada más que la institucionalización de una determinada relación de fuerza social. Un régimen no es nada más que la cosificación de una relación de fuerza en una estructura social, con voluntad de permanencia y de reproducción en el tiempo y en el espacio. Lo que se está ocurriendo ahora en España es que se está organizando una nueva correlación de fuerzas mucho más favorable al capital que la que había en la transición democrática, en muchos sentidos más favorable. Y en torno a esa correlación de fuerzas quieren hacer una serie de cambios institucionales que generen un nuevo régimen en la cual la soberanía del pueblo español sea una mera soflama, una mera proclamación retórica sin consecuencias políticas. Eso es la gran batalla. Y en esa gran batalla, el nudo gordiano de esa gran batalla es el bipartidismo político. El bipartidismo no es otra cosa que un mecanismo para organizar el poder. De tal manera que los que manden siempre. Es decir, hay que entender que el gran problema siempre en política democrática es cómo mandan los que no se presentan a las elecciones. O sea, Botín, ¿cómo manda si no se presenta a las elecciones? Es asegurándose que aquellos que se presentan a las elecciones siempre hagan políticas funcionales al señor Botín. Así funciona un Estado democrático. Por lo tanto, el bipartidismo funciona de esta manera tan sutil e inteligente, que es impedir que pueda surgir una fuerza que cuestione el dominio que los botines de turno ejercen en la política española. Realmente ese problema no viene por la derecha, viene por la izquierda del régimen. Porque por ahora la extrema derecha no es un problema en España, que podía poner en cuestión el régimen. El peligro es, como siempre lo hay, que surja una izquierda que cuestione el régimen y la hegemonía del Partido Socialista. Que es, en este sentido, el Partido Socialista es el partido del régimen, porque impide y bloquea que haya fuerzas de izquierda que cuestionan el régimen. Por eso, cada vez que Izquierda Unida aparece emergiendo, pues o le meten una crisis o la ponen en crisis. Y ya verán ustedes que en este ciclo, donde parece que Izquierda Unida vuelve a tener, como ya pasó en la época de Anguita, posibilidades de desempatar
en la política española le provoque, directa o indirectamente, o crisis, o que contra ella venga una campaña de muerte. Fíjense ustedes, esto es botín, no me ha gustado nada, la larga mano de botín. ¿Qué quiero decir? Que la clave en esta historia es que lo único que puede representar una lucha por una ruptura democrática es la izquierda, que no es el Partido Popular. Por eso, tarde o temprano, verán ustedes, no tardarán mucho en verlo, cómo se felicita, o bien, ahora parece imposible, un gobierno de concentración o un pacto de Estado para la reforma constitucional, donde Izquierda Unida será invitada a aceptarlo o a callarse. Y ahí estarán, ¿quién estará en ese pacto? Estará el PSOE, estará el PP, estará Convergencia y Unión, no le quepa ninguna duda, y el resto. Y el pretexto seguramente sea solucionar, entre comillas, el problema catalán. Y decirle a Izquierda Unida lo toma o lo deja, y si lo deja, eres antisistema y te vamos a dar la lectura. Bien. Por eso nosotros lo que estamos planteando en este contexto es algo relativamente simple y concreto. Queremos un proceso constituyente. Es decir, lo que queremos es una revolución democrática. Sabemos, sin una revolución democrática, y cuando hablo de una revolución democrática estoy hablando de la presencia activa de miles de hombres y mujeres en la calle reclamando un proceso constituyente. Cortes constituyentes. Lo que no pudimos hacer en la transición, porque nos lo impidió el partido militar hacerlo, ahora que nos lo está impidiendo el partido de los oligarcas y del capital financiero. Lo que estamos planteando es un proceso constituyente que lleve al pueblo a definir una nueva fase política y constitucional, y que defina si este Estado tiene que ser una república o una monarquía constitucional, que defina nuestras relaciones con Europa y con esta Europa, y por tanto la soberanía, que defina qué tipo de Estado vamos a ser de verdad, si vamos a ser una república federal o algo por el estilo, que defina los derechos sociales y la garantía de los derechos sociales para que no acaben siendo, como está ocurriendo ahora, prostituidos y violados sistemáticamente por los poderes públicos, que defina en definitivamente qué tipo de país queremos y quiere la mayoría de estos países. Es evidente que es también una revolución social, claro que sí. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos planteando es una cosa relativamente simple de entender, pero que es hasta, yo diría que hasta curioso en un país como el nuestro, donde la república siempre ha sido la democratización del poder. Y por eso ha durado siempre tan poco la república, porque ha habido siempre botines que han impedido una democratización del poder. Es decir, queremos una sociedad de base política, económica y social democrática. Es decir, que contemplen los intereses de las mayorías sociales y no de una oligarquía económica que domina cada vez más la vida política, la agenda política, y que controla a la clase política de este país. Y por tanto lo que aspiramos es, vamos a hacer todos juntos, con la lucha social, con nuestro trabajo en la sociedad de vecinos,
con nuestro trabajo en la empresa, con nuestra solidaridad, con nuestra lucha social, con la marcha de la dignidad del día 22. Vamos a hacer un esfuerzo, hagamos un esfuerzo de participación política y de acción política que nos sitúe de nuevo en lo que no pudimos lograr en los años 70, que es una ruptura democrática y un proceso constituyente. En el fondo, nada hay más democrático que eso. Nada más. Es que el pueblo decida su futuro y el tipo de sociedad que quiere. Pero ¿qué ocurre? La característica esencial del proceso que estamos viviendo es muy clara. La alergia a la democracia, la alergia del pueblo, porque vamos a una suerte, por ahora, de despotismo ilustrado, sin el pueblo y sin tu interés. La democracia le sobra a este sistema. Por eso, yo creo que tenemos que tener, los hombres y mujeres de izquierda de este país, una idea central. Si no luchamos ahora, la crisis va a ser permanente en un sentido, en que va a liquidar los derechos sociales, los derechos sindicales, los derechos laborales. Es decir, toda la plataforma que durante tantos años hemos ido construyendo, la vamos a ver desaparecer en pocos meses. Ya la estamos viendo. Y no estoy hablando de pura teoría, es muy simple, ¿no? Hay aquí un grupo de jóvenes. Nosotros ya somos algo mayores. Yo, mayorcito. Si nosotros no existiéramos, estos jóvenes serían pocos. ¿Os estáis dando cuenta en dónde estamos? O sea, estos jóvenes de hoy, si no tuvieran detrás a su familia y al capital, al ahorro y al patrimonio ahorrado por su familia, hoy serían pobres. Cuando nosotros muramos, van a vivir con salarios de 500 euros, 600 euros, 700 euros. Sin derechos laborales. Ya no tienen derechos laborales los jóvenes. ¿No os dais cuenta? Los jóvenes llevan años sin derechos laborales, pero ahora ya no tienen ninguno. Son una simple mercancía de quita-pon en favor del empresario, que tiene los derechos mismos. Aún así, consideran que la reforma laboral tiene que dar todavía una puerta más. Es demasiado inflexible. Por tanto, o luchamos y nos comprometemos, o esto no tiene salida para nosotros. Porque estos jóvenes no tendrán pensiones. ¿Qué pensiones van a tener estos jóvenes? Si hace falta 35 años trabajando 8 horas diarias para tener el 100% de la base reguladora, 35 años, ¿lo imagináis? Claro, 38 años y medio. Sí. Bueno. 35, 38 años. Es verdad, porque me he comido la reforma. O sea, que lo han puesto peor. Aún peor, como dicen en mi tierra. Bueno, mirando a la carita de estos jóvenes, le digo, oye, ¿qué mundo vamos a dar? Y yo creo que esa es la clave de este momento. Es decir, es entender que el capitalismo que está surgiendo de la crisis es incompatible con nuestra vida como seres dignos y humanos. O eso lo entendemos o estamos perdidos. Y por tanto, lo que llamamos es a la insurrección, a la insubordinación. Los medios de comunicación españoles son maravillosamente democráticos. Han estado aupando a los que le han ganado en Ucrania, que son luchadores por la libertad. Están aupando a los luchadores por la libertad contra ese férreo dictador salvaje, goriresco, que se llama Maduro. Bueno, pues, ¿por qué no nos dan esa posibilidad también a nosotros los medios de comunicación? Salir a la calle a reivindicar nuestros derechos y que todos los medios nos ayuden a esta insurrección cívica y pacífica por cambiar este país y darle el poder a quien debería tenerlo
Queda poco. Muchas gracias.